de los riesgos existentes en el entorno noroeste para su evaluación y control, ¿cierto? Y otro objetivo es también promover y mantener una cultura de prevención de riesgos laborales. Entonces, el que habla del electronoroeste se refiere al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ya? Entonces, aquí, ¿objetivo de quién? Del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de ENOSA, ¿ya? Entonces, estos dos documentos están hechos, más que todo, para proteger y preservar y mejorar continuamente la integridad psicofísica de los trabajadores, de las personas, ¿cierto? Identificar los riesgos en el área de trabajo y promover y mantener una cultura preventiva de riesgos laborales. Ya, entonces, es el objetivo, los objetivos principales de estos dos documentos. Seguimos. Obligaciones de la empresa. En esta presentación habla sobre algunas de las obligaciones que la empresa tiene. Por ejemplo, una de ellas es garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de funciones, ¿cierto? Entonces, eso, bueno, ya como ustedes saben, lo realiza a través de las actividades mensuales que realizamos con el objetivo siempre de mantener esa cultura que inicialmente se les mencionó en la diapositiva anterior. ¿Qué más? Otorgar a sus trabajadores EPPs adecuados según el tipo de trabajo y el riesgo específico presentes en el desempeño de sus funciones, ¿cierto? Otra obligación que tiene la empresa es practicar los exámenes médicos ocupacionales, exámenes médicos ocupacionales antes, durante y al término de la relación laboral de los trabajadores. Entonces es una obligación de la empresa. Entonces, aquí cuando habla de empresa se refiere a ENOSA, ¿ya? Empresa con mayúscula ENOSA, ¿ya? Y por ende, pues si ENOSA lo cumple, también lo cumplen sus contratistas, ¿cierto? O sea, así como son obligaciones de ENOSA, igual es obligación de la empresa contratista, ¿ya? Ejecutar programas de inspecciones periódicas y observaciones planeadas de seguridad de las actividades eléctricas que desarrolla. ¿Ya? Es otra de las obligaciones de la empresa. ¿Qué más? Elaborar las medidas y dar instrucciones necesarias para que como a ver, acá dice, establecer las medidas y las instrucciones necesarias para que en caso de peligros graves, inminentes o inevitables, los trabajadores tanto de ENOSA como de sus contratistas puedan interrumpir sus actividades. Bueno, con respecto a esta obligación, nosotros tenemos la política negativa al trabajo inseguro. Ya, entonces, esa política, desde que inicia el año, está activa para todos los trabajadores y es un derecho que tiene el trabajador de acogerse a esta política. ¿Ya? Entonces, como en cumplimiento a esta obligación que tenemos, nosotros como GERSA hemos activado esa política. Entonces, ustedes, todos los que están acá presentes, como colaboradores de GERSA, pues tienen ese derecho de acogerse a esta política y negarse frente a un peligro inminente que se pueda presentar durante el desarrollo de sus actividades. Otra de las obligaciones que tiene la empresa es vigilar que sus contratistas cumplan con el RECESATE, el RISMA y demás normas de seguridad. Entonces, con ese propósito estamos dando esta capacitación para que ustedes tengan conocimiento, bueno, las contratistas y los trabajadores de las contratistas tengan conocimiento del RECESATE, que dice el RECESATE, que dice el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, ¿cierto? Y algunas otras normas que, bueno, también se seguirán programando luego para tratarlas, como por ejemplo la ley, ¿cierto? Que
qué dice la ley, qué dice su reglamento y algunas modificatorias que ha habido durante todo este tiempo. ¿Ya? Otras obligaciones de la empresa es realizar no menos de 4 capacitaciones al año en materia de seguridad y salud del trabajo, ¿cierto? Entonces, esto también, bueno, por parte de GERSA la estamos cumpliendo todos los meses, como ustedes se habrán dado cuenta, realizamos capacitaciones de diferentes temas con el objetivo de prevenir siempre, o sea, de fomentar esa cultura preventiva de cero accidentes y cero enfermedades ocupacionales. La idea es que ustedes puedan regresar a casa sanos y salvos, contentos y felices y disfrutar el resto del día con sus seres queridos. Otra de las obligaciones de la empresa es aprobar el PAS, proponer el reglamento interno de seguridad del Electronoroeste, NOSA, y su actualización permanente. Entonces, el PAS siempre es aprobado por el Comité de Seguridad Técnica de Empresa. Una normativa para empresas que tienen 20 o más de 20 trabajadores, pues están obligados a tener comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Y este comité es el que aprueba el PAS, el reglamento interno, ¿cierto? Para luego, pues, ser derivado a la gerencia y la gerencia ya da su aprobación general de este documento y la autorización de cumplimiento para el año que se va a ejecutar. Cumplir con las decisiones del reglamento y hacer entrega del mismo a todos los trabajadores. Bueno, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de NOSA, bueno, se va a difundir por los grupos que tenemos actualmente de WhatsApp de forma digital para que lo puedan leer detalladamente. ¿Ya? Entonces, ese reglamento y el recesante también se les va a alcanzar ya para que ustedes en sus tiempos libres se pongan a leer y repasar de repente algún tema que les parezca interesante y que quisiera profundizarlo. ¿Ya? Entonces, lo que yo estoy que les hablo es algo general y si alguno tiene alguna pregunta, luego al finalizar la presentación me la puede hacer para poderle dar solución. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, acá, por ejemplo, aquí habla sobre el artículo 5, obligaciones y derechos de los jefes, supervisores y personal de mando medio. Una de las obligaciones y derechos de los jefes es realizar inspecciones en el trabajo para verificar las observancias de las medidas preventivas de seguridad. Otra de las obligaciones es prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos cuando adviertan peligro inminente de accidentes o incidentes, y no es posible el empleo de otras medidas para evitarlo. La otra obligación es comunicar al área de seguridad antes del ingreso de una contratista, sea por inicio o reinicio de actividades. Entonces, esas son las obligaciones que tienen todos los jefes o supervisores de NOSA. En este caso, como estamos difundiendo el RITMA de NOSA, es de NOSA, ¿ya? Igual, nosotros también tenemos un RITMA parecido a esto, igualito tenemos las mismas obligaciones, ¿ya? Todos los supervisores y jefes hay en nuestra empresa. Seguimos la siguiente diapositiva. Ya, aquí vamos a hablar sobre el artículo 7, que nos habla obligaciones que deben las contratistas, ¿ya? En el inciso 13 dice que si el contratista no tiene contrato con ENOSA y trabaja con órdenes de servicio, cada vez que se le emita una orden de servicio deberá volver a pasar los controles de seguridad. ¿Ya? Entonces, los controles de seguridad son
son aquellas actividades que realiza NOSA antes de realizar o antes de ingresar a realizar un servicio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando ingresaron al servicio de subestaciones, tuvieron que pasar una charla de inducción, inspecciones de PPs, inspecciones de herramientas, ¿cierto? Por ENOSA. Entonces, una vez que se ha aprobado esa inspección, ya recién tenemos nosotros, estamos habilitados para poder ejecutar actividades dentro de las instalaciones de NOSA. ¿Ya? Entonces, es un requisito que NOSA tiene y lo está implementado en cumplimiento a este artículo, el artículo 7, ya inciso 3. Ya, vamos a ver acá. El inciso 14 dice, si el contratista que viene desarrollando un servicio paraliza por algún motivo y luego va a retomar las actividades, no muevan la diapositiva, debe solicitar a su supervisor de NOSA nuevamente los controles. ¿Ya? Entonces, este requisito que pone que NOSA implementa este artículo 7, se dan al menos en proyectos, siempre se dan estos casos, ¿cierto? Porque a veces se paraliza porque la contratista no pagó, a veces se paraliza por falta de pagos, a veces también se paraliza porque no tienen permisos, ¿cierto? A veces por falta de permiso de las municipalidades y a veces eso demora. Entonces, ellos están obligados de nuevamente solicitar controles de seguridad después de nuevamente retomar sus actividades que normalmente estaban haciendo. ¿Ya? El inciso 15 dice, todo contratista debe pasar los controles de seguridad previos en cada unidad de negocio. ¿Ya? Entonces, igual, por ejemplo, si hay una contratista que ganó un proyecto y de repente en su estación, ¿es cierto? Y ese proyecto pues incluye 3 estaciones, de repente Paita, su estación Sullana, su estación Piura, o Coscomba. Entonces, esta contratista tiene que pasar controles de seguridad en cada unidad de negocio, con el personal que va a ser asignado en estación. ¿Ya? Inciso 20, en todas las actividades impliquen el uso de esmeriles y máquinas de soldar, debe portarse un extintor mínimo de 6 kilogramos PQS y de clase ABC. ¿Ya? Más que todo para caso de que se hacen trabajos en caliente, se considera tener un extintor en caso se produciera pues, un incendio o un amago. Entonces ya teniendo un extintor y si lo sabes usar, pues lo oportuno sería mitigar ese amago para que no se vuelva un incendio. ¿Ya? Seguimos. En el inciso 2, el representante de los contratistas deberán diariamente comunicar al jefe, no, la siguiente, mi estimado Jan, trato ya en el inciso 2. A los jefes de área, deben de comunicar a los jefes de área dónde efectuarán el trabajo y a la oficina de seguridad el lugar a ver qué más dice acá, para que no se ve. Necesito poder mover la diapositiva un poquito para arriba o más abajo. Ah, no. No, baja. Sube, sube. Ya bueno. Se refiere más que todo que la contratista está obligada
informar al supervisor encargado de NOSA y al área de seguridad dónde van a estar asignados sus trabajos, dónde está planificado realizar actividades dentro de sus servicios. Bueno, en el caso de nosotros no tenemos ese problema, ya saben que, bueno, en este caso, GERSA, pues, mensualmente le informa al supervisor de sus estaciones, pues, el programa de la programación de turnos que se va a llevar durante el mes, ¿cierto? Entonces, incluso lo publican en el periódico mural. ¿Ya? Y en el caso, en las estaciones donde no hay periódico mural, pues es necesario que lo tengan en un lugar donde cuando llegue el supervisor lo solicite o el CCO lo solicite, pues el operador pueda responder oportunamente. ¿Ya? En el inciso 4, no permitir que sus trabajadores realicen tareas con EPPs en mal estado o sin ellos, ¿cierto? Entonces, recuerden que el EPP, el uso es obligación sí o sí del trabajador, tenerlos en el lugar de trabajo. Ya recuerden, el uso del EPP es obligación de cada trabajador, sí o sí, o sea, no es una opción. ¿Ya? Y reportar igual, por ejemplo, si tenemos un EPP que está en malas condiciones, hay que reportarlo al supervisor que está encargado del servicio. En este caso, de estaciones está encargado el ingeniero Roberto, entonces ustedes tendrían que reportar de repente cualquier EPPs que esté en mal estado para que se pueda reponer inmediatamente. ¿Ya? En el inciso 10 dice preparar al personal unidades de transporte adecuados, teniendo en cuenta la capacidad de la unidad móvil y del número de asientos, estando prohibido el traslado de personal en la tolva. Bueno, por lo general siempre este inciso se aplica en obras, ¿cierto? En proyectos. ¿Por qué? Porque a veces hay contratistas que tienen la mala costumbre de trasladar a sus personales en la tolva, ¿cierto? Los amontonan ahí para evitar a realizar más gastos, ¿cierto? Entonces, y eso pues expone al trabajador a que pueda sufrir un accidente. Entonces, la idea es prevenir, ¿cierto? Entonces, si voy a llevar bastante cantidad de personal a la obra, entonces hay que trasladarlos en una unidad móvil que sea segura, ¿cierto? Que cada uno vayan sentados y seguros al momento de ser trasladados a su destino. Entonces, eso también está dentro de del contrato que ellos tienen con ENOSA. Entonces, y esto pues sí es una falta grave si no lo cumple, porque ya ha habido casos donde esta acción ha provocado accidentes, incluso accidentes mortales. Entonces, ¿por qué? Porque a veces el que va manejando va a excesos de velocidad y eso pues al momento de frenar, entonces puede provocar que un compañero salga volando, ¿cierto? Y eso provocaría daños graves a este compañero. ¿Ya? En el inciso 12 dice, antes de iniciar sus labores en Electronoroeste, o sea, en ENOSA, deberán pasar los controles previos de seguridad. Como les dije, como dice el inciso 13 y el inciso 15, entonces acá el 12 también lo resalta, ¿cierto? Entonces, ninguna contratista o ningún trabajador que no sea de NOSA puede realizar actividades dentro de NOSA si no ha pasado controles de seguridad. ¿Ya? Entonces, ese NOSA es el que da el permiso a través de estos controles para que el trabajador o la contratista pueda realizar su trabajo de forma segura en el lugar que no se le haya asignado. La siguiente diapositiva, por favor. Necesito.
El artículo 8 dice, el personal de contratistas debe tener en cuenta que en las maniobras con andamios, grúas, escaleras, plataformas, etcétera, deben estar firmemente aseguradas y no deberán ofrecer riesgos a las personas, material o maquinaria. En todo trabajo en altura, el personal usará arnés de seguridad y deberá subir y bajar las escaleras estrobado para evitar caídas por resbalamiento, ¿ya? Entonces, eso está dentro del artículo 8 del Reglamento Interno de Seguridad, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, bueno, en este caso, ustedes no hacen trabajos en altura en las estaciones, pero sí tenemos nosotros dentro de nuestras operaciones personal que se hace trabajo en altura. Entonces, ellos han sido capacitados para que cuando les toque hacer un trabajo en altura, pues ellos tienen que revisar el estado de la estructura que van a escalar, posicionar bien la escalera, ¿cierto? Usar una escalera que esté en buenas condiciones, hay que amarrarla de ambos extremos, la escalera, y cuando subas, pues siempre con tus 3 puntos de apoyo, y estrobado, como dice este artículo 8, ¿ya? Entonces, ya como ya está definido dentro del reglamento interno de NOSA, es obligación cumplirlo. Ya, si no, estaremos en falta, y si en NOSA no se encuentra realizando actividades sin cumplir este artículo, pues nos podría penalizar. Y aparte, pues que ustedes mismos estarían exponiendo sus vidas a un accidente. Entonces, la idea es evitar estos accidentes por trabajos en altura, ¿cierto? Caídas a distinto nivel. La siguiente diapositiva, por favor. No se escucha. Hola, ¿me escuchas ahí? Sí, ahí sí se escucha. Ya, bacán, bacán. Ya, entonces el artículo 3.17 habla de que toda área de trabajo debe estar delimitada o señalizada, ¿ya? Entonces aquí podemos ver en la imagen una malla con una cinta, ¿cierto? Amarilla en el perímetro del área de la malla que está, ¿cierto? Arriba. Entonces, esa es la señalización correcta, ¿ya? Y eso también está contemplado dentro del RECESATE, ¿ya? Todo lo que vamos a usar para realizar nuestra actividad debe estar dentro del área de trabajo. ¿Y cómo sabemos cuál es mi área de trabajo? Todo lo que está delimitado. Todo lo que está delimitado con su cinta y su malla es el área de trabajo, ¿ya? Y solamente dentro del área de trabajo están autorizados a estar personal que hayan pasado controles de seguridad, hayan tenido, como dice, visto bueno de NOSA,
¿ya? Mientras no tengas ese visto bueno de NOSA, en los controles de seguridad no puedes realizar actividades para NOSA. En cambio, ustedes tienen el visto bueno de NOSA, ¿cierto? Entonces, ustedes sí pueden hacer trabajos en prestaciones, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo yo aplico este artículo 17 en las subestaciones? Por ejemplo, ustedes cuando hacen maniobras, ¿cierto? Siempre ahí creo que tienen carteles de señalización. Esos carteles siempre hay que colocarlos ahí en el exterior de los interruptores o de las celdas que se están maniobrando, ¿cierto? Según la magnitud de la maniobra que estén haciendo o del programa de mantenimiento que tenga NOSA. Entonces ustedes, según el alimentador que esté siendo intervenido, ustedes van a colocar su cartel de seguridad indicando que ese alimentador está en mantenimiento, ¿cierto? Entonces, y ese cartel solamente se quita cuando tienen autorización del CCO, recuerden, ¿ya? Entonces, CCO ya autoriza que se reponga el servicio, supone que ellos ya coordinaron con el supervisor que está a cargo de los mantenimientos programados por ENOSA, entonces recién se retira ese cartelito indicando que ya todos los trabajos acabaron y que todos los trabajadores que estuvieron ahí pues, están libres de cualquier peligro de electrocución. Seguimos la siguiente diapositiva. Ya, acá, por ejemplo, nos habla sobre el comité de seguridad, ¿cierto? El artículo 25 ya nos habla del comité de seguridad. Igualmente les comenté anteriormente, en diapositivas anteriores, según la normativa dice que con 20 o más trabajadores se forma un comité paritario, ¿cierto? Si dentro de nuestra organización hay 20 o más trabajadores, la empresa está obligada a formar su comité de seguridad. Con menos de 20 trabajadores, solamente un supervisor, ¿ya? Entonces, acá dice, número de personas no menor de 4 personas ni mayor de 12 personas, ¿ya? Entonces, esas son las condiciones para formar un comité. Por ejemplo, si es una empresa que tiene menos de 50 trabajadores, con 4 suficientes, ¿cierto? 2 por parte del empleador y 2 por parte del trabajador, de los trabajadores, ¿ya? Entonces, los objetivos del comité es promover la seguridad y salud en el trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento del RISMA, ¿cierto? O del RIS, en este caso es el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo. Entonces, es el objetivo de fomentar, de constituir un comité de seguridad dentro de una organización que tiene 20 o más trabajadores a su cargo. La siguiente diapositiva. El artículo 31 nos habla de las funciones de los representantes del subcomité paritario de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? ¿Cuáles son las funciones? Recuerden que el comité y el subcomité tienen las mismas funciones. La diferencia es que el comité está constituido a nivel de toda la corporación, de toda la empresa, y en caso de repente la empresa tenga su sede principal en Lima, pero tiene anexos, por ejemplo, en Piura, en Tumbes, Talara, entonces, y en cada anexo tiene más de 20 trabajadores. Entonces, la empresa, aparte de tener constituido su comité, está obligada, según la normativa, tener subcomités. ¿Ya? En cada anexo, por tener más de 20 trabajadores, tiene que constituir un subcomité en Tumbes, en Talara y en Paita, según donde le corresponde, donde tenga sedes, ¿cierto? Entonces, las funciones van a ser iguales, de los representantes de los subcomités y de los comités, sus funciones son iguales. Por ejemplo, participar en las inspecciones de seguridad,
realizar inducciones de seguridad al personal, proponer medidas que permitan corregir las condiciones o estándares, ¿cierto? Entonces, son como inspectores de seguridad también dentro de una organización, ¿ya? Y es una de sus funciones que ellos deben de cumplir cuando son elegidos, ya sea directamente por el empleador y algunos que son representantes de los trabajadores. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Ya tenemos aquí, bueno, vamos a hablar sobre el artículo 61, seguridad en las oficinas, ¿ya? Bueno, esto casi no nos compete, pero igual, como para que lo tengan como información. Orden y limpieza, bueno, en todo lugar pues tenemos que fomentar el orden de limpieza, ¿cierto? Exclusivamente en oficinas, en las estaciones igual, hay que tener todo ordenado y limpio, ¿cierto? Entonces, acá también dice, apagar todo equipo eléctrico al término de la jornada. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se refiere a las computadoras, ciertos dispositivos eléctricos. ¿Ya? Prohibido está, dentro de las oficinas está prohibido fumar o hacer fuego en los interiores, ¿cierto? Entonces, eso ya lo saben ustedes. Entonces, igual se les refresca para que recuerden que está prohibido la falta de orden y limpieza, está prohibido fumar o hacer fuegos dentro del interior. ¿Ya? Entonces, está también prohibido provocar exceso de ruido o música que perturbe, ¿cierto? Bueno, en una oficina se nota más, se siente más porque hay varios trabajadores ahí, ¿cierto? En una situación, bueno, estás solo, yo creo que es manejable esta situación, ¿cierto? Si te gusta escuchar música, pues, pero también igual hay que tener en cuenta que ustedes constantemente están coordinando con el CCO y con el supervisor acá, con nuestro supervisor de GERSA, entonces no falta que los esté llamando y ustedes por estar escuchando música a alta voz, pues lo vayan a escuchar. Entonces la idea es que escuche, pero teniendo siempre en cuenta que constantemente, bueno, los puede llamar el CCO para cualquier tipo de emergencia o coordinación que tengan, ¿ya? Entonces siempre viendo siempre para no caer en falta, ¿ya? Y tampoco, y por temas de salud, también hay que evitar, pues, esos excesos de ruido, porque eso también puede provocar hipoacusia, sorderas, que luego, pues, en los exámenes médicos van a salir observados y les va a costar levantar las interconsultas, entonces les va a generar gastos a ustedes. Mejor hay que cuidarse y evitamos caer en las interconsultas, en los exámenes médicos. A muchos les ha costado, por ahí hay muchos que han pasado por interconsulta y saben que eso cuesta, ¿ya? No, otra, también nos dice acá, dice, no obstaculizar los accesos de ingreso y salidas, ¿ya? Todos los accesos siempre tienen que estar libres de objetos o de cualquier cosa que pueda obstaculizar la salida o el ingreso a las instalaciones, ¿ya? Esto se aplica también en sus estaciones, hay que dejarlas, hay que tener siempre los accesos libres, ¿ya? Porque en caso de un sismo también puedan evacuar de forma segura. ¿Ya? Igual, en caso tengan que hacer maniobras al patio llave, también no sean perjudicados y no tengan que lastimarse si se tropiezan con algún objeto que esté mal ubicado. También nos dice que está prohibido correr durante el desarrollo de las actividades, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, evitar correr. Entonces, eso, al momento de correr, eso aumenta la probabilidad de que sufras caídas al mismo nivel, ¿ya? Y te pueda producir un daño. Entonces la idea es evitar de todas formas el estar corriendo dentro del área de trabajo.
Siguiente diapositiva. Ya, el artículo 63 habla sobre los EPPs. Bueno, acá solamente han puesto imágenes. A ver, Jancito, pon la otra diapositiva. No dice nada, pero bueno. 63, pon la anterior, Jancito. Ya, bueno. El EPP es, como ustedes saben, es un equipo de protección personal. ¿Ya? Entonces, el EPP cumple una función específica siempre y cuando lo uses correctamente. Si no lo usas correctamente, pues no va a cumplir su función específica. Entonces, el EPP tiene que ser de acuerdo a las características del trabajador, que más a los riesgos que vas a estar expuesto y a la actividad que vas a realizar. ¿Ya? Entonces, se implementa de acuerdo a esos 3 puntos, ¿cierto? A los riesgos que vas a estar expuestos, al área de trabajo o al trabajo que vas a realizar, y tiene que ser de acuerdo a las características del trabajador. Entonces, el EPP salva vidas, el EPP no salva vidas, solamente te ayuda a prevenir, ¿ya? No salva vidas. ¿Ya? Entonces, amortigua el impacto, sí, ¿ya? Porque ha habido casos donde, por ejemplo, ha habido personal, por ejemplo, en una petrolera pasó un caso, ahí en la petrolera pues todo es sí o sí, tolerancia cero, y había un rigger que tenía todos sus implementos, su casquito puesto, todo lo que te pide la normativa. Lo malo, que su actitud no la había cambiado. O sea, él se había ubicado debajo de un brazo de una grúa, y ese brazo, pues, la grúa tuvo fallas y ese brazo se cae y cae sobre el trabajador. Y tenía todos sus implementos de seguridad y aplasta, ¿cierto? Y provocó la muerte instantánea de este trabajador. Entonces, el trabajador tenía todo. Tenía permisos, tenía los EPPs adecuados para un rigger. El problema fue su actitud, ¿cierto? Su actitud. Entonces, pero tenía una actitud negligente frente a los peligros, y eso pues provocó este accidente. ¿Ya? Seguimos las siguientes diapositivas. El artículo 103, 130 y 131. Bueno, aquí nos habla sobre los PECs de cada actividad, ¿cierto? La planeación y programación y la ejecución. Entonces, antes de realizar cualquier actividad, tiene que ser planificada, ¿cierto? Y programada. Entonces, para planificar, pues, primero tiene que hacer un análisis de riesgos. De acuerdo al análisis, a los resultados de ese análisis de riesgos, se implementan los procedimientos de equipo de trabajos, donde indica, pues, cómo lo vas a hacer, cómo vas a hacer la actividad de forma segura, ¿cierto? Entonces, una vez que ya se ha planificado y se ha hecho un análisis de riesgo y ya se ha implementado tu procedimiento, pasas a lo que es la ejecución. Ya se supone que esta ejecución tiene que realizarse de forma segura, con toda la planificación que has hecho al respecto. La siguiente diapositiva. Trabajos en vías, nos habla el artículo 148, ¿cierto? Trabajos en vías públicas. Ya, igualito, en vías públicas están obligados todos los trabajadores, todas las contratistas y sus trabajadores, ¿no? Señalizar el área de trabajo, trabajar si vas a hacer trabajos en altura, pues seguir el procedimiento de trabajos en altura. Ya, igual las unidades móviles tienen que estar estacionadas en un lugar seguro, tampoco donde no provoquen accidentes o generen accidentes, ¿ya? Y los trabajadores tienen que estar concentrados en la tarea.
¿ya? En algunos casos, cuando son trabajos donde hay bastante peatones y tránsito vehicular, pues siempre se trabaja con rigger, ¿cierto? O paleteros le llaman algunos, de ambos lados para direccionar los carros, dependiendo de dónde estés realizando los trabajos. ¿Ya? Eso sí o sí, y sí o sí debe estar ahí siempre un supervisor. Se pide siempre que vea un supervisor en esa área donde el peligro es inminente, pero controlable. Siguiente diapositiva. Ya, justamente aquí, por ejemplo, acá habla el artículo 182, acceso de zonas subterráneas. Ya, acá dice, para ingresar o salir de una cámara, bóveda superficial u hoyo que exceda el 1.20 metros de profundidad, se deberá utilizar una escalera. Ningún trabajador deberá ingresar o salir trepando por cables o soportes colgantes. Adicionalmente, deberá bajar con un arnés y una soga de vida hacia afuera. Ya, como se ve aquí en la imagen. Ya, entonces, justamente esta semana ha habido un accidente por no cumplir este procedimiento, ¿cierto? Entonces, por derrumbe, había un derrumbe. ¿Por qué? Porque cuando comienza a hacer la excavación, no hace un análisis del terreno, ¿cierto? Del suelo. O a veces el desmonte que sacan de estos hoyos, de esas zanjas, lo dejan muy pegado alrededor del hoyo. Y eso pues provoca que este desmonte pueda caer encima del trabajador, ¿cierto? Al menos si es un terreno inestable, no es seguro. Entonces, por eso siempre es necesario eh, que tenga bastante cuidado, al menos cuando hacen esos tipos de excavaciones a profundidades mayores de 1.2 metros. Usar una escalera, algunos, por ejemplo, humedecen el terreno, lo humedecen, ¿cierto? Para que sea un poco más estable. Y el desmonte lo van colocando a una distancia algunos, en algunos procedimientos colocan a un metro siempre, de la orilla del hoyo, ¿cierto? A un metro siempre. Y constantemente esos trabajos se hacen entre dos trabajadores, ¿cierto? Uno para que apoye, para que vaya llevando el desmonte a un lugar más lejano, ¿cierto? Donde va a llegar el camión a llevárselo. Y también como ayuda y supervisión del que está abajo. Y en algunos casos pues se van turnando. Un rato está excavando y un rato sale a dejar los desmontes, ¿cierto? Y así se van turnando, ¿ya? Entonces, para evitar accidentes, más que todo por quedarse sepultados ahí en caso de un derrumbe, pues entonces se coloca siempre una escalera y un arnés para poder identificar y al toque, pues, poderlo auxiliar en el caso hubiera un derrumbe, ¿cierto? En las minas, sus procedimientos son más estrictos, ¿cierto? Entonces, ellos usan otro tipo de procedimientos que les permite ser más seguros durante este tipo de actividades. La siguiente diapositiva, por favor. Jancito. Jancito. Ya, aquí nos habla sobre
el artículo 188, almacenamiento y manipulación de materiales. Ya se debe cumplir, dice, con la directiva sobre manejo y disposición de los residuos sólidos establecidos por el Electronoroeste, ¿no? Ya ustedes, bueno, esto sí se aplica en sus estaciones, sí o sí, sí vemos estos cilindros que están en cada estación, están todos estos cilindros, ¿cierto? Estos 7 cilindros o 6, ¿ya? Entonces, aquí como operador nosotros debemos estar ahí atentos para que estos cilindros no se llenen demasiado y poder comunicar oportunamente a la administradora de la subestación o al supervisor de la subestación para que vayan a evacuar estos residuos. Se les llama su disposición final, ¿ya? Entonces, cuando el residuo no es peligroso, normalmente siempre se lo lleva el mismo carro municipal, ¿cierto? El que recoge los residuos municipales. Pero cuando el residuo sí es peligroso, sí tiene que llevarlo una empresa especializadora de tratamiento de residuos peligrosos, ¿cierto? Entonces, ENOSA en todas las instalaciones tiene implementado estos tanques para el manejo oportuno de los residuos sólidos, ¿ya? Igual ustedes, como operadores dentro de las estaciones, pues, se les recomienda informar en OSA para que cuando estos estén por llenarse o tengan residuos que ya tengan demasiado tiempo, entonces OSA los vaya a recoger y los lleve a su disposición final, realice la disposición final adecuada. ¿Ya? Igual también se les recomienda que en caso de contratistas, porque a veces van contratistas de NOSA a hacer trabajos en las estaciones, diversas actividades en la estación, entonces se recomienda indicarles a las contratistas que todos los residuos que ellos generen se los lleven a sus empresas, ahí deben ellos también, de acuerdo a la normativa, están obligados a tener sus propios depósitos, ¿ya? Los depósitos de los residuos que generan los operadores de cada estación, bueno, ellos sí lo pueden echar aquí en los tanques, ¿ya? Pero los que generen otras contratistas, sí, ellos están obligados a llevarse sus propios residuos, ¿ya? Porque a veces, por no informar, ahí nos ganamos problemas, porque si no está de la UEFA, porque el cumplimiento de este artículo lo controla la UEFA, ¿cierto? El organismo evaluador y fiscalizador ambiental, la UEFA. Entonces, este organismo viene a ver cualquier impacto que se haya presentado en las operaciones de NOSA. Entonces, frente a lo que es el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, y la UEFA también ve estos temas. Entonces, ya saben que cada color significa un tipo de residuos que va a ir ahí, ¿cierto? Por ejemplo, en el azul van los papeles, en el rojo van a ir los peligros, ¿cierto? Los residuos peligrosos, ¿ya? Recuerden que todo papel, todo plástico, todo vidrio que ya esté contaminado con sustancias químicas, ya se vuelve un peligro, un residuo peligroso, Y hay que reportarlo oportunamente para que no se pueda dar la disposición final de estos residuos. La siguiente diapositiva. Ya, aquí, por ejemplo, el artículo 191, protección ambiental, nos habla dice, para evitar la contaminación de suelos, sean en trabajo de formalizados, de acometidas, otros, etcétera, se deberán emplear los medios que eviten contaminar el suelo, sean plásticos o geomembranas, sean el uso de buggies para preparar mezclas, ¿ya? Entonces aquí aplica nosotros también, sí, porque nosotros también generamos residuos, ¿cierto? De repente, a veces papeles del baño que usamos en el baño, esos papeles tienen que ir en el depósito de papeles, ¿cierto? En el azul.
Ya, por ejemplo, ¿qué más? Otro residuo que puedes generar tú como operador respecto al residuo de comida, ¿cierto? A veces huesitos o restos de alimentos. Igual hay que echarlos en el depósito que corresponde, ¿cierto? Entonces, la idea es que cuando llegue la UEFA, pues encuentre que se están usando correctamente estos depósitos. ¿Ya? En el caso encuentre algún tipo de residuo que esté ahí almacenado temporalmente. ¿Ya? Recuerden que esos son almacenamientos temporales de los residuos, no son permanentes. Entonces, cuando venga un inspector de la UEFA y encuentre residuos dentro de un depósito, dile, sí, el almacenamiento es temporal, ya se coordinó con el administrador de NOSA para que coordine el recojo de estos residuos. Ya ustedes no se queden callados, no se queden con problemas. Siga la siguiente diapositiva. El artículo 192 dice, los cilindros con aceite dieléctrico nuevo o residual deberán disponerse en bandejas metálicas bajo techo en un área destinada para tal fin. ¿Ya? Bueno, que todo esto en este caso no aplica, pero en el caso vean en una situación algún tipo de cilindro con aceite dieléctrico, sería bueno que se coordine ahí con los encargados de NOSA para que coloque tus bandejas metálicas debajo y bajo techo estos cilindros, ya los lleven a un almacén donde vea techo y vea bandejas metálicas. Y el cilindro tiene que ir encima de estas bandejas metálicas. Ya, más que todo para prevenir derrames. El deterioro del mismo cilindro puede provocar alguna fuga de estos productos que contiene y provoque un derrame ahí donde se encuentran ubicados. Seguimos la siguiente diapositiva. Ya. Plan de acción de seguridad, dice. Programa de retiro, de retroalimentación del RECESATE 2013 a las contratistas. Programa de retroalimentación del RISMA 2024 a las contratistas, sanciones específicas de técnicos. Bueno, en este caso ya lo estamos haciendo, bueno, ya estamos haciendo la difusión del RECESATE y del reglamento de seguridad en el sector eléctrico. La siguiente diapositiva. Bueno, acá se muestran evidencias, bueno, de cuando tú cumples los procedimientos de estos, estos lineamientos que ya están establecidos en estos documentos, que es el reglamento interno y el RECESATE. Bueno, tenemos trabajadores contentos, áreas limpias y trabajadores implementados, ¿cierto? Entonces, eso es todo con respecto a esta presentación. Agradeceré ahorita el ingeniero Jan, les va a alcanzar el link para que registren su asistencia. Ingeniero Jan, por favor. Y también se les va a alcanzar el link para el examen. Ingeniero Jan, por favor, alcance el link. Ahí, ¿ese cuál es? ¿Ese link para qué es? Jancito. ¿Ese link alcanzado para qué era? Asistencia, acá. A ver, por favor, vayan registrándose, registren su asistencia y también se les va a alcanzar su link para que den el examen. No sé si alguno quisiera comentar algo constructivo, de mejora, o algún comentario, alguna experiencia que haya vivido respecto a lo que hemos hablado.
¿Aló? Si alguien quiere hablar, no sé, está libre de poder expresarse. Y si no hay ninguna duda, comentario, agradeceré procedan a realizar su examen y por favor registrarse en el link que les ha alcanzado el ingeniero ya. Ya, aquí voy a estar yo esperando que acaben sus exámenes. Para dar el examen van a tener 5 minutos, ¿está bien? Porque es un examen súper sencillo, como para que se saquen 20. Ya, entonces les voy a dar ya 10 minutos para ir para el hospital que reclaman. 10 minutos para que se saquen ahí 20. ¿Está bien o no? Si tienen preguntas con respecto al examen, igual la pueden hacer para poderles ayudar. Por favor, una vez que terminan de dar su examen y se registran, me avisan para poderlos anotar, para tenerlos en cuenta y puedan salir del link.